Hola a todos, bienvenidos a la explicación de nuestro videoanálisis. Recordémonos que uno de los retos del arquitecto de las decisiones es convertirse en un observador crítico profesional y un experto en videoanálisis por todos estos cambios. Esto ya lo vimos durante la conferencia, que es un ejemplo muy concreto, que es el caso de Vicky Dávila. Esto es un caso no para evaluar a Vicky Dávila o al otro periodista ni meternos en discusiones políticas, sino para hacerles una breve demostración de lo fundamental y de cómo se puede hacer el videoanálisis y cómo ser un observador profesional viene correlacionado directamente con el dominio de estas herramientas tecnológicas. Entonces es un software Interact, se llama Interact, de una empresa alemana, que es para uno convertirse en un observador profesional y y uno que observa videos. Entonces vamos a ver una explicación muy sencilla de los alcances de este tipo de herramientas y de la utilidad y de cómo vamos afinando ese convertirnos en un observador profesional. Como les digo, esto es un caso, lo descargué de YouTube, de un enfrentamiento entre Vicky Dávila y Hassan Nazar en una entrevista que se hicieron. Este software tiene muchísimas funcionalidades. Esto es apenas una demostración muy sencilla. ¿Qué hacemos cuando queremos convertirnos en un observador crítico profesional? La clave de efectuar observación a través de videos o de ser un experto en videoanálisis es la codificación o el sistema de codificación del comportamiento de lo que vamos a analizar. En este caso, analizamos a Vicky Dávila, su comportamiento y sus reacciones emocionales en la cara y su gestión corporal, cómo reaccionaba y cómo moldeaba sus posturas corporales. Y lo mismo con el otro periodista, Hassan Nazar. Voy a hacer realmente la demostración corta de lo que pasó con Vicky Dávila. Entonces el sistema, lo importante, el core, la clave es de acuerdo al objetivo de la investigación. Recuerdan el método científico, todo esto, pero de acuerdo al objetivo, las preguntas, el sistema de codificación es qué códigos voy a definir y qué códigos me interesa investigar o me interesa observar. Recordemos que no vale la pena, yo no sugiero que sean más de 4 o 5, ya más es complicado y se va demorando muchísimo este proceso. Aquí tenemos, se definieron 5 códigos. Reacción neutra o emociones neutras, agresivas o ira, sorpresa, rabia, de pelear, de contenderse, de egocéntrica, narcisista o superioridad y de ironía. Vamos que esos fueron los 5 códigos que se definieron para analizar el comportamiento de Vicky Dávila en una situación específica. La pregunta de esta entrevista, la voy a poner acá, es Hay esta. una pregunta muy insistente. ¿Por qué razón las mamás o los padres de familia que fueron con los compañeritos de los niños, por qué no pagaron su avión por fuera? ¿Por qué se fueron en el avión asignado a la presidencia? Entonces esta pregunta, Vicky, es una excelente pregunta, por una razón. Por... entonces vemos, se puede observar que empieza esto pues por la pregunta de por qué el presidente envía a una fiesta a Armenia, creo que fue, a su familia y sus hijos en el avión presidencial, y por qué los invitados no tomaban avión privado y tenían que irse en el avión presidencial. Ese fue el gran debate, en la gran tragedia nacional. Pero no vamos a analizar el porqué, el contenido ni el texto, sino solo las reacciones faciales de Vicky Dávila y sus gestos corporales. Entonces vemos que aquí estaban los 5 códigos que establecí: neutra, agresividad, sorpresa, rabia, superioridad egocéntrica, ira. Entonces aquí se codificó la intervención de Vicky Dávila. Aquí van viendo estas letricas, son cada uno de los códigos, es muy sencillo. Estos códigos se ingresan, como les digo, con un pointer o un señalador de videobeam, de computador en presentaciones, o con su teléfono móvil. Ustedes pueden también ingresar con unos pequeños clics. Se pueden hacer esto, por ejemplo, para
talento humano, para investigación de la observación, para psicólogos, para ventas, para análisis de vendedores, para análisis de compradores, para análisis de clientes, etcétera, etcétera. Es muy y van a ver lo sencillo que es esta herramienta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuándo fue un código neutro. Doy doble clic. Está muy insistente. ¿Por qué razón las mamás o los padres de familia que fueron con los compañeritos de los niños, por qué no pagaron su avión por fuera? ¿Por qué se... Entonces fíjense que aquí vemos que es una reacción neutra, está preguntando, está tranquila. Pasamos a una de sorpresa aquí aleatoriamente. No, señor, ¿a Mira. cuál familia? Pues Entonces, no sé, le pregunto. He ido a hacer cubrimiento. Sí, sí, señor. Sí, señor. Estuve en el Gobierno Santo. entonces vemos que al comienzo, cuando le hacen la pregunta, Vicky Dávila abre los ojos en sentido de sorpresa. No, señor, Ahí. ¿Cuál familia? Ahí vemos un gesto de abre los ojos y ya empieza a verse cómo frunce el ceño, frunce las cejas y va entrando en rabia. Después de esa pregunta se torna En un viaje cuando la madre Laura. ya empieza Sí, señor. una rabia controlada, crítica. una rabia controlada y empezamos a ver el Claro, comportamiento. se lo digo ese viaje. Muy criticado y me pesó haber ido y haber aceptado la invitación. Vicky, pero ahí está la hipocresía. Pero Porque ¿sabe? si yo tengo No un es vuelo hipocresía. directo, Entonces fíjense que va escalando y sigue con gestos de rabia, mucha rabia. Entonces ya vemos el comportamiento va a estar entre agresividad y rabia. Yo quiero saber qué otras Mire. personas iban conmigo en ese avión. Entonces retadora, frunce los ceños, muestra los dientes, son características de agresividad y de rabia y de pelea y de ya confrontarse físicamente. Sáquela. Entonces Saque la lista. mire, entonces cómo empieza a ser La discusión entre usted y yo, entonces vamos a discutir mire, sobre usted y yo. entonces, Ya que usted lo reta y sigue en todas esas. Entonces estamos analizando ese comportamiento de tanto de Vicky Dávila como del otro personaje. Aquí es una de pasa de agresividad. ¿De vocero de qué? ¿Qué gobierno serio puede tener a esta cosa? Mire, Por Dios, de vocero. Lo hemos llamado con decencia, con respeto. entonces pasa la rabia. Siempre estoy dando doble clic en cada código y él me va a presentar. Santos, y el que tiene que dar explicaciones es el presidente Duque. Mire, Es el colmo, y le digo al presidente de la República que es el colmo que tenga este Tarzán de vocero del gobierno. Es un Tarzán. entonces fijémonos cómo podemos ir investigando el comportamiento de las personas en una sesión de grupo, en un área. Por ejemplo, ahora con el distanciamiento social podemos filmar. Ustedes en sus empresas pueden poner unas cámaras y filmar los sitios de trabajo solo para evaluar el distanciamiento social, en qué momento pasan los 2 metros o el metro, en qué momento no usan el tapabocas, no se lavan las manos. Y es una prueba solo para corregir, no para señalar a nadie, ni evaluar, ni despedir, sino para ir cumpliendo unos protocolos aún más que estamos cumpliendo con la ley de las empresas y de todas las organizaciones que tengan atención al público o empleados deben cumplir unos protocolos de seguridad ante la pandemia. Entonces vemos que aquí se codificaron estas reacciones de la postura de esta periodista y ustedes dicen, bueno, aquí ya capté los datos, capté en cada uno de estos códigos, capté... de Colombia. Muy bien cobarde que se fue. Es un cobarde. Ya capté todos sus códigos que yo había predefinido y ahora voy a hacer un análisis estadístico. Entonces tengo que ir más allá para ver cómo se comporta estadísticamente estos datos, porque son estos códigos, cuánto tiempo de duración, con qué recurrencia aparecieron, etcétera, etcétera. Y busco y me aparece este grid, que es el análisis de Vicky Dávila, solo de Vicky Dávila. Entonces vimos que ella pasó de agresividad, que doy clic aquí en agresividad y doy clic aquí en rabia. Y este es el comportamiento total de Vicky Dávila, que pasó de agresividad a rabia con una rapidez y se mantuvo mucho en ese espectro de agresividad y rabia. Y vemos cómo fue evolucionando ese comportamiento desde agresividad y empezó cada vez más grande esa agresividad, esa rabia, y fue a través de toda esa entrevista y de ese debate con Hassan Nazar. Vemos las estadísticas, vemos rabia fueron el conteo de veces
que aparece el código rabia 44 veces y agresividad 16 veces, y rabia más agresividad se colapsaron en 10 oportunidades. Los tiempos, cada vez que los tiempos, cuánto fue la latencia, por qué pasó de un estado de código al otro lado, y podemos establecer todas estas estadísticas, el tiempo de duración, entre cuánto duró ella, del total de los 7 minutos que estuvo ella, aproximadamente 5 minutos estuvo entre agresividad y rabia, con un porcentaje de duración, vemos del 48% estuvo entre agresividad y rabia, y la duración por evento en promedio, las tasas de retorno hacia el tiempo y el conteo de los eventos, y el gráfico que es el más diciente de cómo podemos convertir esos datos cualitativos en observación, y esto es lo que nos va convirtiendo en un observador profesional. Y como decíamos en la conferencia, yo no puedo administrar lo que no puedo medir, entonces los convierto en datos, cifras y hechos, y en estas estadísticas muy fáciles, muy intuitivas, pero que nos ayudan a tomar decisiones dentro del contexto de la arquitectura de las decisiones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.